Buenos días. Si usted tiene calor, diga buenos días. Bueno, qué bueno, qué bueno. El propietario del carro DGL 006 dejó las luces encendidas para que lo tenga presente. Vamos a ver, tenemos un par de anuncios antes de pasar a los hermanos. Noche de matrimonios, ¿verdad? Ya el hermano Juan Carlos lo anunció el 22, ¿verdad? Para que usted lo tenga presente y para que tome nota. Esta mañana, antes de pasar a las clases a los hermanos, yo quisiera saludar a Esteban Granados Rivera. Esteban, ¿dónde estás? ¿Dónde está Esteban? ¿Ya? ¿Salió? Bueno, Esteban estuvo ayer con nosotros en la actividad con los muchachos habitantes de calle y está ahora aquí, vamos a ayudarle para que usted lo salude. Y usted nos visita por primera vez, quisiéramos también saludarles. Si usted nos visita por primera vez, levante su mano para poderle saludar. ¿Alguien con nosotros por primera vez acá en la iglesia esta mañana? ¿Alguien? ¿Nadie? Entonces saluda al que está a su lado, dígale, Dios le bendiga, buenos días. Los hermanos de Juventud Dinámica y de la clase de Principios Bíblicos de Fe pueden pasar a su clase. Parece que nos quedamos sin presentación. Ok, mientras tanto, ahora su Biblia en el libro de Marcos, mientras estamos buscando los accesorios, dice ahí, ¿verdad? Vamos al libro de Marcos. Hemos estado estudiando el libro de Marcos, aquel rey que se hizo siervo, ese es el libro de Marcos, el libro muy sintético, ¿verdad? Hoy no podemos repasar un poco lo que hemos visto en anteriores mensajes, porque el tiempo es bastante corto y tenemos mucho que ver el día de hoy. Yo quisiera que usted me acompañara a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la Biblia así, el mensaje de hoy se llama sígueme, ¿verdad? Sígueme, esa preciosa palabra que el Señor puso ahí en Marcos capítulo 1. Y el texto dice así, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el texto con el que empezamos esta mañana, en esa forma tan sintética que tiene Marcos de escribir, pero en esos dos versículos vamos a ver tres cosas. Vamos a ver el tiempo en el cual se dijo o están sucediendo estos eventos, vamos a ver el lugar y vamos a ver el mensaje. Esas tres cosas en este corto tiempo que tenemos por acá. Y Marcos empieza esta breve descripción que acabamos de leer del ministerio de Jesús, empezando no por lo que está sucediendo inmediatamente después del bautismo y la tentación de Jesús, sino que cronológicamente, ahora Marcos está brincando unos 6 meses, 9 meses, y ya ha pasado algún tiempo, han sucedido algunos otros eventos que Marcos no se preocupa por mostrarnos, porque Marcos empieza su mensaje, empieza a hablarnos acerca del momento en que Juan el Bautista fue encarcelado y Jesús empieza a predicar en Galilea. Pero antes habían sucedido varias cosas. Si usted va al libro de Juan, capítulo 1, capítulo 2, y creo que tengo acá a Mateo, dice la Biblia en el libro de Mateo, para que vean que en este lapso sucedieron varias cosas.
cuando Jesús oyó que estaba preso, que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Como ven, ya sucedieron varios eventos y Jesús volvió a Galilea porque él estaba en Jerusalén. Y dice la Biblia en el versículo 17 de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Marcos omite una serie de sucesos, omite cuando Jesús empezó a hacer milagros ahí en Caná de Galilea, omite la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, omite el viaje que Jesús emprendió desde Judea, pasando por Samaria, para después llegar a su lugar de destino que era Galilea. Y entonces nos da un punto de inicio, que es después de que Juan fue encarcelado, después del arresto de Juan, Jesús empieza un ministerio un ministerio público, en Galilea, donde hace muchísimas cosas, donde él muestra milagros, sana enfermos, él predica la palabra de Dios, pero eso sucede en Galilea y han pasado, como les digo, 6, 9 meses. Antes de que esto pasara, antes de que Marcos nos ubicara, Juan seguía bautizando en el Jordán y Jesús estaba ministrando en Judea, es decir, ahí en el área de Judea estaba predicando Juan por un lado, estaba bautizando Juan en el Jordán y Jesús estaba cerca de ahí, en la región de Judea, haciendo su ministerio. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículos 22 y 24, lo voy a leer, usted lo tiene por ahí, lo quiere leer también. Juan capítulo 3, versículos 22 y 24, dice la Biblia lo siguiente. Perdón, que estoy en Lucas. Dice la Biblia, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Después de qué? De que estuvo con Nicodemo, después de que esos eventos pasaron. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Es decir, esos eventos están pasando y Jesús está trabajando en algún lugar y cerca de él está Juan el Bautista. Pero esos eventos no los menciona aquí Marcos. Marcos empieza en el ministerio que Jesús empieza a desarrollar en Galilea. Lo vimos la vez anterior, pero para recordar y para los que no estuvieron, esta es como la tierra de Judá, ¿verdad? La tierra de Israel, pero en los días de Jesús. Hay una parte en el sur que es Judea, donde está Jerusalén, donde está aquí el río Jordán. Hay otra parte que era Samaria, que está como en el centro, que era una tierra donde ellos no querían pasar porque tenían enemistad teológica con los samaritanos. Y arriba, en la parte del norte, está Galilea, que es donde Jesús desarrolló parte de su ministerio. En ese lugar es donde Jesús está ahorita, está yendo a ese lugar de acuerdo con Marcos. Esta zona de Galilea, si usted lo recuerda, es una zona que es límite con el lado de Siria, es una zona que es límite con el lado del imperio asirio, y en su momento, unos años antes, había pasado que los asirios se habían invadido esta área de Galilea, muchos galileos se habían ido para Siria y asirios se habían venido a Galilea, y entonces era una zona mezclada, y los habitantes de Judea, la gente que vivía aquí en Jerusalén, el centro religioso, toda esta gente veían por debajo del hombro a los que eran de Galilea. ¿Ustedes son galileos? Y era una pregunta como despectiva. ¿Ustedes son galileos? Porque ellos no querían nada que ver con los galileos. Era gente a la que subestimaban. Era gente a las que creían que eran realmente poco judíos. Era gente que eran una mezcla. Era gente que no tenían sus mismos principios, su misma filosofía, su misma pureza doctrinal. Entonces, esta región de Galilea es la región donde Jesús hizo el 90% de su ministerio. Es ahí, a las orillas del mar de Galilea, creo que lo tengo por acá. Jesús emprende este viaje, en este pasaje de Judea hacia Galilea, pasando por Samaria. En Samaria se encuentra la mujer samaritana. Y ahí, en ese lugar, en Galilea, es donde ustedes ven que están estas ciudades de Neftalí, Zabulón, donde está Magdala, Capernaum, Caná, Tiberias. Esta zona, este laguito que está ahí, ese lago es donde Jesús está llegando. Y es en ese lugar donde Él hace el 90% de su ministerio, a las orillas del mar de Galilea. En este momento, en este texto de hoy, vamos a ver que Él escoge a 4 de sus discípulos ahí. Es ahí donde hace milagros, es ahí donde predica muchos de sus sermones. No en Jerusalén, no en el lugar donde estaba la cuna de la religión,
no en un lugar donde la gente se creía superior a los demás, sino que lo hace en este lugar que era, por así decirlo, un lugar de segunda clase para los judíos. Hay un comentarista bíblico que dice, creo que con mucha razón, que la religiosidad es un obstáculo, es una vacuna para que la gente entienda el evangelio. ¿Sabe? Y eso es cierto. Estos judíos se creían tan buenos que entonces Jesús va a otro lugar donde la gente tenía menos concepto bueno de sí mismo, se creía más pecador, y entonces ahí les habla el evangelio. Pero ¿sabe? La religiosidad es una vacuna contra el evangelio. La gente que se cree muy buena es vacunada contra el evangelio. La gente que se cree que está bien con Dios, que es buena gente, que no necesita un salvador. ¿Lo han escuchado ustedes? Ustedes llegan a predicar a algún lado, le hablan, ay, es que yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Soy honesto, soy un buen trabajador. ¿Sabe qué? ¿Por qué no se va a otro lugar? A ese vecino del frente, viera que ese sí es malo, ¿verdad? Vaya y le predica, pero a mí no, yo no tengo necesidad de eso. Yo estoy bien con mi religión. Cumplo, todos los fines de semana voy a oír a esa gente, hay una hora, o voy al culto de la mañana para que no me choque, ¿verdad?, con otra actividad que tengo en la tarde. Mire, yo entre semana vendo mi cuota de revistas religiosas. Mire, yo los sábados los guardo de sol a sol. Mire, yo no como cerdo, ¿verdad? Yo soy buena persona. Otros dicen, yo hago yoga, tengo mucha paz mental. Soy buen vecino, pago mis impuestos, así que mejor, ¿sabe qué, Juan Carlos? ¿Sabe qué, Fran? Vaya, predíquele a otro. Yo no lo necesito. ¿Ha escuchado usted estas frases? O también no se las han dicho directamente, pero sabe que sí es, ¿verdad? Es que eso es para otras personas. Pero ¿sabe? El evangelio son las buenas noticias para quienes. Hemos dicho ya 2 o 3 veces. El evangelio son las buenas noticias solo para aquellos que están conscientes y conocen las malas noticias. El que está consciente y conoce que está alejado de Dios, que es un pecador, que necesita un salvador, tiene la buena noticia de poder recibir el evangelio. Para él el evangelio es algo que puede ser útil a su vida. Así que estas noticias, como digo yo, del evangelio, las noticias que Jesús estaba dando, no las fue a dar donde estaban los religiosos, no las fue a dar ahí al templo de Jerusalén, porque probablemente toda la gente que estaba ahí se creía muy buena, se creía gente que no necesitaba. Ustedes recuerdan que las palabras más duras de Jesús, ¿contra quién fueron? Contra los fariseos, los escribas, los publicanos, contra la gente que se creía mejor que otros. Seguimos aquí, después nos veremos cómo nos pegamos en la presentación. ¿A qué dedicó Jesús su tiempo en Galilea? ¿A qué dedicó Jesús su tiempo en Galilea? Ya sabemos que a predicar, ¿verdad? La respuesta es a predicar el evangelio del reino de Dios. Vamos a ir otra vez ahí a Marcos capítulo 1, al versículo 14 y 15. Repito, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed al evangelio, creed en el evangelio, perdón. Esas son las palabras de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Predicar. De hoy en 8, si Dios lo permite, estamos con vida, estamos por acá. Vamos a ver el fin de semana que tuvo Jesús, un fin de semana típico, ajetreado. Si usted dice que tiene un fin de semana ocupado, que tiene que cocinar, que tiene que lavar, que tiene que hacer comida, que tiene que hacer varias cosas en su casa, vamos a ver la próxima semana qué hizo Jesús ese fin de semana que Marcos nos narra aquí, para que veamos que Jesús tenía un trabajo agotadísimo, una agenda súper ocupada. Pero él siempre estuvo predicando el evangelio. Ahí en Marcos capítulo 1, para obligarlos a buscar un poquito, vamos a leer los versículos 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39. Adelantándome un poquito al mensaje de la próxima semana. Jesús ha tenido una semana muy ocupada y vea lo que dice la Biblia. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, ¿qué dijo Jesús? Cuando había un montón de gente esperándolo, haciendo fila, con ficha, ahí esperando a que él los pudiera atender para sanarlos. ¿Qué dijo Jesús? Vamos
a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para que les predique también allí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. Jesús vino para predicar el evangelio. Que en el camino veía el sufrimiento de las personas, veía el hambre, veía el dolor, y se detenía y trataba de ayudarles y hacía milagros, se los sanaba por su corazón misericordioso, es cierto. Pero Él no vino para poner un hospital, para sanar enfermos. Él no vino a poner hacer un partido político para libertarlos de Roma. No vino a formar un imperio, un ejército para poder liberarlos de la tiranía de la gente. No vino a poner una escuela de abogacía para poder enseñarle derecho romano a la gente. Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Amén. Y eso es lo que necesitamos, un Salvador. Dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, para reafirmar eso que estoy diciendo acá. Dice lo siguiente, Hechos 10, 38. Y como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús andaba haciendo milagros, pero su prioridad siempre fue la salvación de las personas. ¿Sabe, amigo? ¿Sabe, hermano? De nada sirve que Dios te sane esas rodillas y te ponga unas rodillas nuevas si tus rodillas no se doblan delante del señorío de Jesucristo. De nada sirve si no lo reconoces como Salvador personal, porque con las rodillas fregadas o las rodillas buenas, un día te perderás. Qué bueno que Dios haga la obra de nosotros, qué bueno que cuando estamos enfermos Dios nos pide que intercedamos y nos podamos ser sanos, qué bueno, en su voluntad puede hacerlo, qué bueno que veamos que vivamos en paz, quieto y reposadamente, todo eso es bueno, pero lo importante es que usted y yo entendamos que el mensaje principal de Jesús fue predicar el evangelio. La predicación debe ser siempre el mensaje central de la iglesia. Podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchas actividades, podemos tener muchos shows mediáticos, podemos hacer buenas exposiciones, pero si en el centro de todo lo que hacemos no está la predicación de la palabra de Dios, no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. La predicación del evangelio debe ser la actividad central de la iglesia. Y entonces la Biblia dice que Jesús fue a predicar. Jesús era un predicador. Y predicar, de acuerdo con esa palabra griega, kerizo, es proclamar como un heraldo, como aquel que suena la trompeta para dar una buena noticia. Proclamar es mencionar un mensaje de victoria. Predicar es llevar ese mensaje a otras personas desde un púlpito, desde la calle, desde nuestras relaciones personales. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Y eso fue la actividad central de la iglesia. Usted recordará muy bien ahí en el libro de Hechos, capítulo 6, que la primera iglesia fundada por los apóstoles, la primera iglesia perfecta, la primera iglesia donde el poder de Dios se manifestaba, tuvo problemas, y los problemas eran de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque al final había gente que se estaba quejando porque no le daban suficiente alimento a las viudas de los griegos. Y dice la Biblia, usted conoce este pasaje, capítulo 6, versículos 3 y 4 del libro de Hechos, dice que los apóstoles dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Oigan, y nosotros, los apóstoles, ¿qué dice la Biblia? Persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. En predicar el evangelio. 1 Corintios capítulo 1, 21, ahí cerquita también, dice la Biblia que Dios nos encomendó a nosotros esta palabra. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. La predicación es una locura. La gente no lo entiende, no lo cree, la gente no piensa que el Señor puede salvar su vida. Vivimos tiempos muy peligrosos, creo que Juan lo mencionó hace 8 días. Hoy las iglesias tenemos, en lugar de un culto, un show, en lugar de alabanzas, un concierto, en lugar de tiempo de oración y de quebrantamiento espiritual, un momento de emocionalismo, ¿verdad? El mensaje que se predica es una mezcla de filosofía humanista con algún texto bíblico para que los más
puritanos sepan que algo mencioné en un versículo y después cerramos la Biblia y decimos lo que queremos decir. Un mensaje simplista, porque el mensaje de hoy que tenemos que predicar en este mundo posmodernista es un mensaje que tiene que ser potable para las personas, porque las personas de hoy tienen, ¿sabe qué? Un intestino mental y espiritual muy delicado. Y todo les ofende. Dígale usted que es un pecador perdido. Y la gente se le ofende. Pero nosotros no podemos negociar el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la Biblia es que todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y que Cristo Jesús vino a salvar el mundo, salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. Algunos más que predicadores son chongman, ¿verdad? Tienen ahí, no sé, un stand-up de chistes, ¿verdad? Son cómicos cristianos, les gusta entretener a la gente. Pero sabe, el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio siempre es un mensaje radical, confrontativo, un mensaje que no puede quedar bien con las personas. Y el mensaje de Jesús, ustedes lo vieron ahí, dice que él predicaba el mensaje del arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse, conocemos este pasaje, conocemos las palabras, es la palabra metanoia, que significa un cambio de mente, pero más allá es un cambio de corazón, arrepentirse. Arrepentirse implica dos cosas, implica que usted sienta dolor, que usted sienta pesar, que usted sienta ¿qué diría yo? Un reconocimiento de que ha actuado mal y de que esas malas actuaciones suyas lo han puesto en contra de Dios, lo han separado de su familia, ha ofendido a otras personas. Eso es arrepentirse, un dolor en el corazón. Pero arrepentirse tiene un segundo elemento, que es un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de corazón. Porque usted lo que tiene es una lloradera por las cosas malas que hizo, pero no cambia de comportamiento. Usted lo que tiene es remordimiento, un sentimiento de culpa. Pero si no cambia de dirección, si no cambia de rumbo, si no corrige su vida con la ayuda del Señor, yo dudo que usted se haya arrepentido. Dice el libro de Mateo. No lo tengo acá. Mateo capítulo 3 dice que nosotros debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento tiene frutos que se ven. Amigo y hermano, nosotros acá, todos los que estamos acá, los 200, 250, nosotros tenemos un mensaje de salvación que proclamar, un mensaje que anunciar. Es el mismo mensaje que Jesús enseñó hace 2000 años y que Marcos nos está recordando acá. Es el mensaje que predicaron los apóstoles, es el mensaje que creyeron los primeros cristianos ahí en Roma y en el Imperio Romano. Es el mensaje que predicaron los primeros cristianos que murieron en el circo romano. Es el mensaje por el cual la sociedad cambió en los últimos 2000 años. Es el mensaje por el que la gente ha muerto. Es el mensaje por el que han salido misioneros a dar sus vidas. Es el mensaje sin diluir del evangelio. La gente quiere oír otras cosas hoy. Pero como dice la Biblia, en los últimos tiempos se levantará gente, ¿verdad? Y la gente querrá oír. Y lo segundo que Jesús dijo es arrepentíos, y dice, y creed en el evangelio. Y creer implica fe. Creer implica aceptar la justificación de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Dice la Biblia que con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. No podemos ser justificados si no creemos. Nos arrepentimos, quiere decir que nos sentimos mal, que tomamos una decisión de cambiar de rumbo, que nos estamos esforzando por cambiar nuestra vida, pero a su vez estamos diciendo, Señor, mire, yo no puedo hacerlo, venga a mi vida, yo necesito ser parte de su reino. Y como les digo, al igual que Marcos capítulo 1, versículo 1, cuando empezamos este evangelio, en el libro de Marcos recuerde que empieza así, principio del evangelio de Jesucristo, y así empieza. El término evangelio lleva consigo la idea de un pronunciamiento, que llegó el rey, que llegó el reino. Y Jesús dice, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor estaba aquí, que el tiempo se cumplió, que el reino de Dios se acercó y que a nosotros nos toca creer en el evangelio. No sé si usted lo ve, no sé si lo entiende, no sé si lo he podido explicar de la manera correcta, pero el rey vino para ofrecer un reino. Y ahora el reino de los cielos, dice él, se ha acercado. ¿Y por qué se ha acercado? Porque él está ahí. Porque Jesús es el reino. El rey vino a su tiempo. El anuncio de Cristo de que el tiempo se ha cumplido es una palabra en griego que es kairos o kairos. No sé, los que
que saben de griego me podrán corregir. Eso no significa el tiempo cronológico, que es cronos, sino el tiempo específico de un evento en el calendario. Como que usted pone, tal día tenemos una boda, tal día tenemos una reunión. Ese evento en la agenda de Dios se cumplió. Y por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 4, me pasé varios pasajes, ¿verdad? Bueno, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ahora que Marcos nos está hablando que Jesús se fue a Galilea, es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios se cumplió. Era el momento en el que el Señor había determinado que iba a venir Jesús. Era el momento donde todas las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo. Era el momento donde los planes de Dios y los planes de Satanás por destruir su reino iban a tener un punto de inflexión, ¿verdad? Un punto de choque ahí en la cruz. Era el momento cuando el plan redentor desde Génesis 3:15 iba a poderse dar ahora en el cumplimiento total, iba a ser revelado. Era el momento crítico. El Salvador había llegado, era el gran momento histórico y el rey había venido con el fin de iniciar el reino. Y el mensaje de Jesús era inconfundible. El rey se ha acercado. En esencia, Jesús estaba manifestando: como yo soy el rey, donde quiera que yo esté, está mi reino presente. Lucas 17:21. No sé qué pasó con mi presentación aquí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. Le dijo a la gente que el reino de Dios estaba entre ellos. Y cuando hablamos del reino de los cielos y cuando hablamos del reino de Dios, hay algunas diferencias, hay veces de concepto, pero yo creo que para efectos de lo que vamos a ver hoy, podemos entender el reino de Dios con tres dimensiones. Una dimensión espiritual que se da a partir del momento que Jesús viene y todos aquellos que creen en Él, le reciben en su corazón, se arrepienten, creen en Él, entonces empiezan a formar parte de su reino. Es el reino de Dios morando en los corazones de las personas. Hay una segunda etapa que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, donde un día Jesús va a venir por segunda vez y establecer un reino de 1000 años, que es el milenio. Y después de que hayan cielos nuevos y tierra nueva, va a haber una tercera etapa, que es cuando Jesús va a reinar por la eternidad. Esas son las tres grandes etapas. Pero hoy, que estamos acá, en esta iglesia, que usted está aquí sentado, el reino de Dios está en el corazón de nosotros. Persona por persona que se convierte al Señor, estamos agregando a alguien más al reino de Dios. Cada vez que usted lleva el evangelio a otras personas, cada vez que alguien se convierte, el reino de Dios se extiende. Eso es lo que estamos hablando. El reino de Dios se acercó a usted. Yo no sé si lo recuerda. En mi caso, un 16 de abril del año 1900. Imagínense, hagan números. 1976. Yo me convertí al Señor. Aquí dijeron, güey. Gracias por la sinceridad. No voy a decir cuántos años tenía. Estaba en la cuna. No, tenía 12 años. Cuando eso. Y ya hicieron números los matemáticos y sacaron. ¿Verdad? Ese día me convertí. Ese día formé parte del reino de Dios. Ese día, por la fe en el Señor Jesucristo, empecé a formar parte de su reino. ¿Y cómo escapa una persona del reino? ¿Cómo escapa un súbdito, una persona que está en el reino de Satanás para formar parte del reino de Dios? ¿Cómo alguien puede formar parte de la familia de Dios? Jesucristo lo dijo claramente: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, creed en el evangelio. El mensaje es el mismo, no hay nada más. Hoy vivimos una serie de religiones judaizantes donde de alguna manera lo obligan a usted a volver a hacer sacrificios, a volver a cumplir ritos, a volver a tener que pagar por sus pecados, pero de alguna manera usted y yo entendemos que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y qué bueno entender que Él pagó, que cuando Él dijo tetelestai, consumado es, ahí en la cruz no había nada más que hacer. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es decir: sí, Señor, te recibo en mi corazón, sé mi Señor. Yo quiero el reino de Dios en mi vida. Por eso Pablo dice en Romanos 19 que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios levantó de los muertos, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Ese es el tipo de creencia que nosotros tenemos.
Pero el relato de Marcos sigue. Dice Marcos, los versículos siguientes. Es la segunda parte, ese es otro mensaje. El mensaje es, sígueme, ¿verdad? Dice la Biblia, los versículos siguientes. Creo que no lo tengo. Ah, bueno, sí. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Dice así la Biblia. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis, vea qué palabras, haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Este rey poderoso, este rey que se hizo siervo, por razones que yo no entiendo, este rey decidió utilizar y capacitar a seres humanos, como dice John MacArthur, comunes y corrientes, como usted y yo. Se va a buscar unos pescadores para establecer su reino. Y un día, cuando Jesús está ahí, junto al mar de Galilea, pasa y le dice a estos, vengan, síganme. Esta historia la entendemos y como la vemos en las películas, ¿verdad? Que pasa Jesús y están ahí los pescadores y les dice, sígueme, y dejan sus redes y se van. Pero nosotros conocemos Juan capítulo 1, versículos 35 al 42, que ya Jesús conocía a Pedro y a Andrés unos 6, 9 meses antes. Juan capítulo 1. Y ya Jesús había hablado con Pedro y le había dicho, mire, Pedro, yo voy a hacer de usted una persona especial. Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Vean a Juan, ¿verdad? Una vez predicamos sobre esto. Juan dice, ahí está el Cordero de Dios, síganlo. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús vio y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan, era un discípulo de Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto ya ha pasado unos meses antes. Jesús ahora, han pasado estos meses, después de esa reunión, Jesús ha estado predicando en la zona de Jerusalén y ahora vuelve a la zona de Galilea y va a buscar a Simón y a Andrés al trabajo. Probablemente estos muchachos, Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, después de que fue encarcelado Juan, vuelve a su oficio de pescador. El mar de Galilea es un mar, no es un mar, es un lago. Es un lago que está ahí de 212 metros bajo el nivel del mar. En el Antiguo Testamento se le conoce como Genesaret, porque parece como un arpa y en el griego eso significa su nombre. También se le conoce como el mar de Tiberias, porque en uno de sus costados crearon la ciudad de Tiberia. Entonces, los que eran proromanos no le decían mar de Galilea, sino que le decían el mar de Tiberias. Y mar de Galilea, todos estos nombres son lo mismo. Era el lugar donde Jesús estaba. Dice el historiador Flavio Josefo que en los tiempos de Jesús, en el mar de Galilea, habían cerca de 250 embarcaciones dedicadas al negocio de la pesca. O sea que era una zona de alguna relativa importancia pesquera. Era un lugar de comercio donde había algún movimiento económico. Usted sabe que donde hay una actividad de pesca, hay otras actividades a la par. Tienen una pulpería, seguro, ¿verdad? Seguramente tenían a alguien que vendía verduras, seguramente alguien cocinaba, seguramente habían algunos alojamientos por ahí. Eran algunas zonas que estaban algo desarrolladas. Y Jesús fue y buscó a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y como les digo, probablemente Andrés había retomado su vida después de que Juan fue encarcelado.
Pero ahora Jesús llega a buscarlos. Ellos usaban una red como esa que está ahí, ¿verdad? Es una red circular con unos plomos o algunos pesos en los extremos y se tira y entonces baja y después ellos la suben y capturan los peces. Creo que aquí en Costa Rica le decimos tarraya, ¿alguien sabe? Trasmayo, ¿verdad? Sí, algo así. Yo cuando iba a pescar, le iba a dar de comer a los peces, ¿verdad? Yo hacía eso. Pero como vemos en la Biblia, aquí en Marcos y como vamos a ver en Lucas, Simón y Andrés no eran pescadores comunes y corrientes. Ellos eran emprendedores, diríamos hoy. Ellos tenían una empresa pesquera y además estaban asociados con estos otros, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. La Biblia dice en el libro de Lucas, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran ¿qué? Compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y en el pasaje de Marcos vemos que dejaron el negocio a su padre y a su gente y se fueron detrás de Jesús. Dice la Biblia ahí en Marcos 1, vamos a ver, dice 1:20, y luego los llamó, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que ellos también en la barca, que remendaban sus redes, y los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea, ellos tenían jornaleros, tenían pescadores a su cargo, eran emprendedores, diríamos hoy. Y ahora hay que meterse un poco en la mente para entender qué significa esto de sígueme y por qué esos hombres dejaron sus redes y le siguieron al instante. Por supuesto porque era Jesús, por supuesto porque había un llamado, una convicción del Espíritu de Dios, por supuesto. Pero me pareció prudente comentarles lo siguiente, explicar un poquito cómo funcionaba el proceso educativo en los tiempos de Jesús, para poder entender mejor esta frase, sígueme. Unos 67, 70 años antes del nacimiento de Cristo, uno de los rabinos más importantes instauró un sistema de educación pública en las sinagogas. Entonces, la educación de los niños entre 5, 10 y 11 años era obligatoria o cuasi obligatoria. Y en la sinagoga, los padres llevaban a los niños y ellos les enseñaban, por supuesto, la Torá, la ley de Moisés. Los hacían memorizar grandes porciones de la escritura. Pero además de eso, con la misma Torá le enseñaban matemáticas, le enseñaban historia, le enseñaban de arte. Era una escuela. Y los niños estaban pasando esos años ahí, con un maestro, de los 5 a los 11 años aproximadamente. Eso se llamaba la Beit Sefer, que es la casa del libro. Ahí estaban, por así decirlo, nuestra primaria. Cuando llegaba a esa edad, los niños eran devueltos para que trabajaran con sus padres, para que ellos pudieran seguir su vida normal y ordinaria. Pero algunos tenían una vocación y tal vez algunas capacidades especiales que pintaban, ¿verdad?, para poder ser rabinos, maestros de la ley, porque esto era algo muy costoso, esto era algo que implicaba un sacrificio de vida, era como meterse en una universidad a tiempo completo de las mejores de aquel tiempo. Y costaba dinero, y costaba también recursos, y costaba que la familia perdiera a un trabajador. Pero entonces los niños volvían, pero algunos, los más adelantados, se quedaban en lo que era la Beit Madrash, que es la casa de la interpretación, donde ahora sí, en ese lugar separado de la sinagoga, recibían una educación superior. Los acompañaba un maestro de la ley que los enseñaba, que les enseñaba todos la Torá y les enseñaba a memorizar grandes porciones de la escritura. Y si este joven que estaba ahí creían que tenía vocación, si este joven que estaba ahí le veían pasta, le veían que era suficientemente inteligente, capaz y estudioso, entonces le daban el espacio abierto para que él se iniciara en el mundo de los rabinos, para que fuera un doctor de la ley, porque eso era un gran privilegio, era una de las profesiones mejor vistas en aquel entonces. Usted decía, es que mi hijo es un doctor de la ley, y todo el mundo quedaba altísimo, ¿verdad?, con usted. Era un honor.
Entonces, lo que hacían estos muchachos capacitados, estudiosos, diligentes, era que iban a buscar a un rabino, a un maestro. Y le decía, rabino, yo quiero estudiar con usted. Había algunos de los más famosos que tenían 80 personas haciendo fila, imagínense. Y tenían que pagar un precio muy alto porque tenían que vivir con este maestro. Y el maestro, ¿recuerdan ustedes a Pablo que él decía que él fue criado a los pies de Gamaliel? ¿Recuerdan? Él les enseñó las escrituras, les enseñó los idiomas que Pablo hablaba. Y este rabino examinaba a sus postulantes. ¿Usted quiere estudiar conmigo? Dígame qué dice Éxodo 25. Les hacía una serie de exámenes. Y cuando confirmaba que esas personas eran aptas, cuando veía que esa persona podía ser uno como él, que podía llegar a ser un maestro de la ley, que podía llegar a ser un doctor de la ley, le decía a ese discípulo, ¿sabe qué palabra le decía? Sígueme. ¿Sí? Y entonces, dice un comentarista, siempre me gusta cuando hay alguno de estos temas, confirmarlo con 2 o 3 referencias, no encontré más que esta, pero un comentarista dice que cuando el muchacho decía, padre, yo voy a irme a estudiar con el rabino tal, ya me aceptó, ¿cuánto cuesta? Un dineral, bueno, vamos a pagarle, ya me voy de la casa. Y entonces le hacían una despedida. Y en el momento de la despedida, dicen que el padre ponía sus manos sobre la cabeza del hijo y oraba y le decía algo así como, que el polvo de los pies de tu rabino cubra tu cuerpo. Porque los rabinos iban caminando polvorientas las calles, levantaban el polvo y detrás venían sus discípulos, sudando como yo ahora, se les pegaba el polvo. En otras palabras, ustedes van a ser seguidor de un maestro. Que ustedes puedan seguir a su maestro, significaba esto. Entonces ahora pensemos. Un día están Pedro y Andrés, su hermano, trabajando, pero llega un maestro diferente, un rabino diferente. Un rabino al que no lo fueron a buscar, sino que él fue a buscar a unos pescadores ahí. Y les dijo, sígueme. No sé cuál había sido la historia de ellos, pero sí sé que por lo menos Andrés era un buscador de la verdad, porque ya habían dado detrás de Juan el Bautista. Tal vez cuando fueron niños pasaron por las escuelas, por la Bat Sefer o la Bat Mizrah, pero tal vez no habían dado el do de pecho, tal vez no habían llenado las expectativas, tal vez no era el plan para sus vidas, tal vez no les interesaba la vida de ser un rabino, tal vez no les interesaba ese tipo de vida, tal vez no tenían los recursos para pagar, pero ahora se acerca el maestro de maestros, el Señor Jesucristo, se acerca y dicen, sígame. Y entonces ellos dejaron todo y le siguieron. Por eso fue que lo siguieron así. Era la oportunidad de sus vidas. Jesús no los llamó como los otros maestros a seguir las enseñanzas del Talmud, las interpretaciones de la ley. Jesús los llamó a seguirlo. ¿A quién? A Él como persona. Síganme a mí. No sigan mis enseñanzas, síganme a mí. Y yo quisiera mencionar en estos minutos que me quedan algunas cosas sobre el llamado de Jesús a estos discípulos, que evidentemente son compatibles, son transferibles para usted y para mí. Porque si bien es cierto, Jesús tenía un plan especial con Pedro, con Andrés, con los hijos de Zebedeo, y ese plan tenía tiempos, propósitos definidos, también es cierto que desde allá hasta aquí, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Él nos ha llamado a que le sigamos. ¿Cuál es el plan específico para su vida? ¿Cuáles son las redes que tiene que remendar? ¿Cuáles son la barca que tiene que dejar? Eso es un tema suyo, de Dios con usted. Pero lo que sí es cierto es que Dios tiene un llamado para todos. Y ese llamado, por lo menos yo, lo veo desde 4 perspectivas. Primero, que es un llamado soberano. ¿Y a qué me refiero por llamado soberano? ¿Por qué Jesús escogió a esos 4 y no a otros? Fran, ¿no había más personas mejor preparadas que ellos? Si iban a tener que interpretar la ley, ¿por qué no ir a Jerusalén y buscarse unos doctores de la ley que ya todos lo sabían? Pero el Señor va a buscar 4 pescadores, buscadores de la verdad. Y
Yo no sé, pero Jesús los escogió a ellos y no fue al revés. El Señor tomó la iniciativa de buscarlos, de escogerlos, de llamarlos para que le sirvieran en su reino. Y no es lo mismo que nosotros. ¿Qué hizo usted diferente para ser llamado hijo de Dios o hija de Dios? ¿Cuáles son sus méritos? Presénteme sus atestados. Y yo le diría que hay mejores personas que usted y que yo. Pero el Señor en su bendita gracia nos llamó. Dice la Biblia en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, hablando a sus discípulos Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amigos, hermanos, Dios no nos llama y nos escoge porque, perdón la expresión, usted y yo seamos la última Coca-Cola del desierto. Ni porque seamos mejores que otros, porque tengamos los mejores talentos, sino por el beneplácito de su voluntad. 1 Corintios dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Así que usted y yo, si algo Dios nos permite hacer para su honra y para su gloria, bendito sea Él. Si usted y yo, Dios nos permite estar con Él en su reino, bendito sea Él. Porque usted y yo no tenemos nada para poder justificarlo, salvo la sangre del Señor. Además de eso, es un llamado personalizado. Venid en pos de mí. No era seguir en pos de una iglesia, en pos de una institución, en pos de un código de conducta. Usted y yo, ¿sabe qué estamos llamados? No a ser bautistas de hueso colorado. Estamos llamados a seguir a Jesús, a amarle a Él, a ser leales a Él, a obedecerle a Él. Y qué bueno si hay una buena doctrina, qué bueno si tenemos un bagaje histórico que nos respalde, pero nuestro verdadero llamado es a seguir a Jesús. Nosotros no seguimos una religión ni un conjunto de dogmas, sino a una persona, a Jesús, el Hijo de Dios. La tercera cosa es que el llamado del Señor es incondicional. Jesús no firmó un contrato de trabajo con esta gente, no hay un convenio, no habían condiciones. Hoy una persona quiere servir en el ministerio y lo primero que pregunta es, ¿y cuánto pagan? ¿Y qué? ¿Y cuáles son mis condiciones? ¿Y a dónde me van a llevar? Y tengo carro, tengo casa, tengo yate. Y qué bueno que usted pueda tener un yate para su pastor. No, perdón, Juan. ¿Ah? ¿Una pescar? Sí, claro. Qué bueno eso. Qué bueno que usted pueda ser justo con sus cosas. Pero la gente solamente está pensando en eso. Las cláusulas de rescisión que tengo, Señor. Y si no me gusta, y si no es conmigo la cosa, Jesús fue todo nada. Síganme. No les dijo más. No les prometió nada. Solamente su presencia. Eso fue lo que les prometió. ¿Sabe? Usted y yo no podemos escoger los términos para seguir a Jesús. No es solo si nos va bien, que a todos nos gustaría que todo nos saliera siempre bien. No solamente voy a ir donde le caiga bien a las personas, donde me aplaudan. No solamente voy a ir donde de alguna manera obtenga beneficios. Yo pienso en los primeros hermanos que creyeron en el Señor. Pienso también en los misioneros que hoy día, en este mundo de comodidades como los que tenemos nosotros, y en el que yo vivo y disfruto y comparto, pero pienso en la gente que sale con una convicción de que Dios lo está llamando a tierras lejanas y desconocidas, siguiendo un llamado del Señor, sin saber el idioma, sin saber la cultura, no saben si van a volver, si van a ser recibidos bien o van a morir, que dejan sus familias, sus estudios, sus trabajos por el nombre del Señor, solo porque están convencidos que un día Jesús les dijo, sígueme. Pienso en estos muchachos que ustedes conocen, seguramente, Natalie y David Lloyd. Se casaron en el 2022, murieron hace unos días en Haití, entregando sus vidas, sirviendo en una organización cristiana para niños que no tenían hogar. ¿Le parece justo, diría uno, eso? Yo sé que hay promesas eternas y Dios nos da sus recompensas en algún momento. Pero el llamado de Dios es incondicional. ¿Lo tomas o lo dejas?
La otra cosa es que el llamado de Dios es un llamado eficaz. Haré que seáis. No dijo, es que ustedes son muy carga, Pedro, mire, es que usted tiene ese carácter tan especial, ¿verdad? Usted es un hombre tan, ¿cómo se llama esa característica de Pedro? De los 4 caracteres: flemático, melancólico, tan colérico. Habló mi hermana colérica aquí, ¿verdad? El colérico, ¿verdad? Que todo lo tiene que hacer y que ya, Pedro, es que usted es carguísima, no. Pero Dios está llamándolos a una misión. Pero desde el principio le estaba aclarando, le estaba prometiendo, le estaba diciendo que todo lo que iba a pasar iba a ser por el resultado del poder transformador del Señor sobre sus vidas. Recuerdan que la gente decía, ¿quiénes son estos galileos? Pero reconocían que habían estado con Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia es que yo sí soy buena. Mira qué lindo corazón tengo. Mire, es que yo sí soy tan talentoso, yo canto a 3 voces a la vez. Nuestra competencia proviene de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me llama la atención que las palabras de Jesús dirigidas a esos 4 pescadores estaban hechas para que las entendieran en el contexto en el que ellos vivían. Era un símil. Ellos eran pescadores y Jesús dice, van a ser pescadores de hombres. Era algo que ellos entendían, era algo que les era cercano. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido agricultores? ¿Qué les hubiera dicho? No les hubiera dicho eso, seguro les hubiera dicho, los invito a sembrar la buena semilla. Si hubieran sido doctores, ¿qué les hubiera dicho? Los invito a intervenir el corazón de las personas. Porque les habló en el lenguaje que ellos entendían, y eso a mí me desafía de que Dios no nos habla a nosotros, el idioma en chino, ¿verdad? En chino es por decir algo que no, ¿verdad? Que no entiendo. Dios nos habla en el idioma que entendamos, Dios nos da señales y nos aclara qué es lo que Él quiere para nosotros cuando le buscamos de corazón. No nos da todos los detalles, pero Él nos dice, yo quiero que usted haga esto. Así que hermanos, Dios nos habla de maneras inteligibles para que usted y yo podamos entender nuestras circunstancias. Y en quinto lugar, es un llamado extraordinario. Yo quiero detenerme aquí. La última hora, no mentira, los últimos minutos. Este era un día como cualquier otro para Pedro. Ese día se despidió de su esposa y de su suegra, porque dice la Biblia que tenía suegra. Le dijo, suegrita, buenos días, voy a ir a pescar. Se fue con su hermano. Seguro se llevaron el lunch ahí. No, el lunch no, porque ahí comían pescado, ¿verdad? Pero se fueron, era un día como cualquier otro para los pescadores. Estaban sus amigos remendando las redes. Y de un pronto a otro, el rabí de rabí, el maestro de maestros, se acerca y les dice, síganme. ¿Verdad? Los voy a invitar a la mejor empresa del universo, a la más noble, a la más sublime, a la mayor empresa que va a tener el mayor impacto en la historia de la humanidad. Los invito a que usted sea parte del movimiento que cambiará el curso de la historia, de la civilización, que va a llevar a la salvación a millones de personas a través de las edades, a un plan diseñado, pensado, ejecutado, planificado por Dios mismo. ¿Quieren venir? El llamado a seguir al Señor y el llamado a servirle al Señor es un llamado sublime. Sublime. El martes estábamos, Juan Carlos y yo, en una reunión desayunando con otros pastores de la iglesia de la Biblia, dice, y estábamos hablando, orando, para ver cómo podíamos trabajar juntos para extender el reino de Dios, para ser más efectivos y eficientes, para aprender más de la experiencia de ellos, para ver cuáles caminos Dios podía abrirnos juntos para poder extender el reino de Dios, para ver cómo llegar a más personas, a más etnias,
para ver cómo Dios podía trabajar en nuestros propios corazones y en el de otras personas. Y uno de los hermanos estaba ahí con el cafecito en la mano y me decía, Frank, mira, qué tiempos más difíciles vivimos. Hoy cada joven que tenemos en la iglesia solo busca tener una buena carrera para hacer plata y para vivir dándose gustos. ¿Quién se va a interesar por las cosas de Dios? Por supuesto que lo hacía como una actividad reflexiva porque él entendía lo que estaba diciendo. ¿Cómo llamará Dios a personas en este mundo en el que vivimos? Y por supuesto que sabemos que Dios siempre va a tener un remanente, pero que el tiempo es duro, es duro. La pregunta es, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena servirle? Dice el Salmo 126:6, que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. A estos 12, a estos 4 del pasaje de hoy, y a los que después el Señor también los llamó, que dejaron sus bancos, como lo dejó Leví, a los otros que siguieron al Señor, si el Señor les hubiera dicho, mire, el plan para ustedes es este, y su vida va a terminar así, ¿qué hubieran dicho? Según la tradición y la historia, lo que conocemos es que 11 de los 12 apóstoles fueron martirizados hasta la muerte. Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Bartolomé fue crucificado, pero antes fue despellejado vivo. Santiago el mayor y Judas Tadeo murieron a filo de espada. Tomás y Mateo atravesados por una lanza. Santiago el menor murió fruto de los golpes. Matías fue lapidado hasta quitarle la vida. Y Simón Celote fue cortado por la mitad. De todos ellos, pareciera que Juan fue el único sobreviviente, murió por allá el año 100 en la ciudad de Éfeso, aunque algunos dicen que primeramente había sido pasado por aceite caliente. Pero yo pienso que si pudiéramos tener una entrevista con ellos, después de que todo esto pasó, y les diríamos, ¿ustedes volverían a seguir a Cristo? ¿Qué creen que hubieran dicho? Valió la pena, valió la pena. Cuenta una historia de la biografía de Spurgeon, que siempre me gusta leer, que un día la reina Victoria, la reina de Inglaterra, le dijo a Spurgeon, porque Spurgeon era un personaje prominente, una persona muy respetada. Spurgeon, deje su labor pastoral y venga para ejercer un cargo con mi mano derecha en la República. Y Spurgeon le respondió, le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. Entonces la reina le dijo, usted está loco, Spurgeon, ¿cómo va a comparar usted un pastorado con ser canciller en la República? Y Spurgeon dijo, tiene toda la razón, mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin, pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo, tiene promesas y galardones eternos. El misionero en África que mencionamos ese mismo día, se mencionó ese mismo día en ese desayuno, que estaba con Juan, David Livingstone, que recorrió todo el África, dijo estas palabras: si la comisión de un rey terrenal se considera un honor, ¿cómo puede considerarse la comisión por un rey celestial un sacrificio? ¿Cómo? Y la historia de Marcos sigue. Evidentemente ya estamos llegando al término. Pero los hijos de Zebedeo que estaban ahí también acudieron al llamado. Y eran hombres fuertes. Ustedes saben que en la Biblia se les llama los hijos del trueno. Gente de carácter, gente que tenían que, si tenían que decirle a usted algo, se lo decían en 2 patadas. Gente fuerte. Pero ellos dejaron de remendar sus redes, dejaron el negocio de su papá, dejaron a los jordaneros y le siguieron. Termino con estas palabras. Cuando Cristo nos llama por su gracia, palabras de Charles Spurgeon, otra vez. Cuando Cristo nos llama por su gracia, no solo debemos recordar lo que somos, sino también que debemos pensar en lo que Él puede hacer por nosotros. No parecería muy probable que pescadores humildes llegaran a desenvolverse bien como apóstoles. Que hombres diestros con la red estarían tan a gusto predicando sermones e instruyendo a convertidos. Podríamos haber dicho, ¿cómo puede ser esto? No es posible que campesinos de Galilea se conviertan en fundadores de iglesias.
Pero eso es exactamente lo que Cristo hizo. Y cuando somos humillados ante los ojos de Dios mediante una sensación de nuestra propia indignidad, podríamos sentirnos animados a seguir a Jesús debido a que Él puede hacer algo que nosotros no podemos hacer en nosotros. Termino con estas palabras, creo que Spurgeon también. Con esa bendita actitud de servicio que llega hasta alguien cuya ambición es ser un copista y nunca ser un original, copiemos a Cristo incluso en las jotas y las tildes. Él hará de nosotros pescadores de hombres, pero si no lo hacemos, pescaremos en vano. ¿Quiere ser usted un pescador? ¿Quiere usted seguir a Jesús? Vamos a orar.